Pía Unión de San Pablo Apóstol, año litúrgico 2021, 8 de marzo. Del ciclo temporal, feria segunda de la infrahebdómada tercera de Cuaresma. Feria no privilegiada, estación en la Basílica de San Marcos, sin gloria y sin credo. Del ciclo santoral, misa de San Juan de Dios, confesor, rito doble, ornamentos blancos, conmemoración y último evangelio de la feria. Martirologio romano, día 8 de marzo, de la luna 24. En Granada, de España, San Juan de Dios confesor, que fue fundador de la Orden de Hermanos Hospitalarios de los Enfermos, e insigne por su misericordia con los pobres y por el desprecio de sí mismo, a quien el sumo pontífice León XIII declaró celestial patrono de todos los hospitales y enfermos. En Nicomedia, San Quintilo, obispo y mártir. En África, los santos mártires Cirilo, obispo, Rogato, Félix, otro Rogato, Beata, Erenia, Felicitas, Urbano, Silvano y Mamilo. En Antínoo, ciudad de Egipto, el triunfo de los santos mártires Apolonio, Diácono y Filemón, los cuales, presos y llevados delante del juez, como rehusasen constantemente sacrificar a los ídolos, horadados los calcañales, fueron bárbaramente arrastrados por la ciudad y por último, pasados a cuchillo, consumaron el martirio. En el mismo lugar, el martirio de los santos Ariano Presidente, Teótico y otros 3, a quienes el juez quitó la vida sumergiéndolos en el mar. Pero sus cuerpos fueron por ministerio de los delfines sacados a la playa. En Cartago, San Poncio, que fue diácono del obispo San Cipriano y sufriendo con él el destierro hasta la muerte de éste, dejó un excelente libro de la vida y martirio del mismo, y glorificando siempre al Señor en sus padecimientos, mereció la corona de la vida. En Toledo de España, la feliz muerte de San Julián, obispo y confesor, en santidad y doctrina celebérrimo. En Inglaterra, San Félix, obispo, que convirtió a la fe los ingleses orientales. Y en otras partes, etc. Vida de San Juan de Dios. El aire estaba lleno de ruidos de hazañas y victorias, de descubrimientos y conquistas, los portugueses en las Indias orientales, los castellanos en las occidentales, a través de mares nuevos y tierras desconocidas. El príncipe y el porquerizo, el hidalgo y el menestral, todos sentían en el alma el aguijón de los sueños locos y las aventuras inéditas. Juan Ciudad y Duarte sintió también el brujuleo en sus carnes infantiles. 8 años tenía cuando una tarde salió de su tierra y se lanzó con rumbo a lo desconocido. Se asfixiaba en su pequeña villa portuguesa de Montemayor el Nuevo, y en la pobre casa paterna, la casa de un artesano honrado pero sin reis. Maderas podridas, ventanas de cartón, muros desnudos y cuartelados, y en los rincones telarañas y nidos de insectos. Más afortunado que Santa Teresa, nadie se interpuso en su camino, y andando, perdió de vista a su pueblo, dejó atrás la tierra de Évora, atravesó el Guadiana y entró en el reino de Castilla. ¿Pero a dónde iba él con sus 8 años? Su ímpetu aventurero empezó a desmayar, y al llegar a Oropesa, aplazando para cuando fuese mayor sus anhelos heroicos, hizo alto en su viaje, entrando a servir en la casa de un rico propietario de la tierra. Soportando el fuego de los soles meridionales, respirando el aire sano de la dehesa, se forma y fortalece el joven. El pastorcillo se convierte en rabadán, el rabadán se hace el administrador, el hombre de la confianza del cortijero. Es inteligente, trabajador, fornido, atlético, tiene nariz firme, frente ancha, barba fina y abundante cabellera. Sus ojos brillan con una fosforescencia de visionario. La hija de su amo se enamora de aquella belleza enérgica y varonil, y el amo no solo consiente en el casamiento, sino que le procura por todos los medios. Juan, sin embargo, pide tiempo para reflexionar, y un día desaparece, alistándose en el tercio que reunía el conde de Oropesa para luchar con los franceses. «Adelante», le gritaba la voz interior. «Tú no puedes atarte a una mujer hermosa, ni a una casa rica, ni a un porvenir desahogado pero oscuro». Un año más tarde, iba a cumplir los 25, llegaba otra vez a Oropesa derrotado y triste. Contaba cosas extrañas de su vida de soldado, como San Ignacio de Loyola había hecho la guerra de Navarra y asistido al sitio de Fuenterrabía. Un día, yendo a forrajear la yegua que montaba, una yegua que él acababa de coger al enemigo, echó a correr desaforadamente en dirección a sus antiguos dueños, arrojando al jinete sobre unas peñas, de donde se levantó herido y ensangrentado. En otra ocasión,
desapareció un rico depósito que le había confiado su capitán. Tal vez se le había dado a los pobres, pero las inspiraciones de la caridad son muy distintas de las leyes de la guerra. El hecho es que Juan fue condenado a muerte y ya estaba al pie del árbol en que le iban a ahorcar cuando llegó un jefe superior que se contentó con expulsarle del ejército. Busca nuevamente un refugio en la casa de su amo de Oropesa, se alista otra vez en las compañías que van a pelear contra el turco en el centro de Europa, llega hasta Viena y termina la campaña, hace la peregrinación de Santiago de Compostela. Entonces se acuerda por vez primera de su pueblo natal y de sus padres. Llega a Montemayor, pero en su casa nadie le conoce. Sus padres han muerto. Encuentra solo un pariente lejano que le ofrece hospitalidad, cariño y dinero. Él lo rechaza todo y, llevado de su honor andariego, penetra por tercera vez en España. Se hace ganadero en Sevilla, deja el ganado y pasa al África. En Ceuta trabaja como albañil y con lo que gana sirve a los enfermos y ayuda a los necesitados. Sus aventuras empiezan poco a poco a iluminarse con un sello divino. Vuelve una vez más a la península, se detiene en Gibraltar y allí se gana la vida vendiendo libros y estampas. Entre los libros piadosos lleva también libros de caballerías, pero él tiene escrúpulos de venderlos y con frecuencia disuade a los clientes de su lectura. Con el fardo a cuestas pregonando su mercancía, camina por las calles de Gibraltar, de Algeciras y de otras ciudades cercanas al mar. Una vez llevado de un instinto divino, llega hasta Granada, donde a la edad madura de 42 años va a conocer finalmente su vocación. El 20 de enero de 1537 predicaba allí el beato Juan de Ávila, el apóstol incomparable de Andalucía. Habló de San Sebastián, del heroico atleta que bajo la clámide del soldado llevaba la túnica roja del hombre inflamado en la caridad de Cristo. Trazó un cuadro vigoroso de las armaduras del placer y de las glorias del dolor que se lleva por Cristo, y acabó ponderando las recompensas inefables destinadas a la virtud. Aquella palabra ardiente, sincera y prodigiosamente persuasiva fue para Juan Ciudad una evocación dolorosa de su vida en el cuartel y en el campamento. Dejóle tan turbado y abatido, tan profundamente impresionado, que deshecho en lágrimas se arrojó por el suelo gritando entre lágrimas y sollozos: «¡Misericordia, Señor, misericordia!». Arrojáronle de la iglesia, pero en las calles y en las plazas, mesándose la barba y el cabello, desgarrándose la cara con las manos, en medio del espanto y admiración de los transeúntes, seguía exhalando su angustioso grito: «¡Misericordia, Señor, misericordia!». Cuando, muerto casi de cansancio, llegó a su mísero tenducho, echó mano de los libros de caballerías e hizo con ellos una hoguera. Todo lo demás, las estampas, las obras piadosas, los muebles y los vestidos, los distribuyó entre la turba de curiosos y desarrapados que había ido detrás de él. Solo se quedó con lo que llevaba puesto, un simple pantalón de tela y una camisa. Y así, descalzo, descubierta la cabeza, la abundante melena en desorden, se lanzó de nuevo a través de la ciudad agitándose como un ebrio, gritando como un loco, dando las muestras más extrañas de dolor y arrepentimiento. Los niños y los ociosos le seguían riéndose de él, insultándole y arrojándole inmundicias. A las burlas y los golpes, él respondía dulcemente: «Muy bien, todo eso lo merezco, debo ser despreciado como vil basura, debo ser tratado como el mayor criminal». Y diciendo esto, se acercaba a sus perseguidores y les hacía besar una cruz que llevaba. Las cosas del portugués empezaron a alarmar a las autoridades. Considerándosele como un loco, le prendieron y le encerraron en el manicomio. Sensible en grado sumo, Juan no pudo soportar el ambiente de la dureza que allí reinaba. El loquero de aquel tiempo no veía en el loco más que un probable criminal, a quien era preciso tratar con desconfianza y con rigor. En la teoría y en la práctica estaba en vigor el principio inhumano de que el loco con la pena es cuerdo. Ante los golpes de la verga, ante los alaridos de las víctimas, conmovióse el corazón del nuevo recluso. «Crueles, perversos verdugos», gritaba a los vigilantes, «tened piedad de esos desgraciados que son inocentes, ¿y queréis que esta casa se llame un establecimiento de caridad?». Como era natural, los azotes llovían entonces sobre él, pero él no protestaba, sino que decía a sus atormentadores: «Castigad, castigad esta carne que tiene la culpa de todo». Entretanto, todo esto llegó a oídos del maestro Juan de Ávila, que era tal vez el único capaz de comprender aquella divina locura. El beato Juan de Ávila despertó en Juan Ciudad los ecos dormidos de la voz divina.
Vio los ricos caudales que el Señor había puesto en aquella alma privilegiada, la enfrenó contra posibles extravíos y encaminó a aquella sensibilidad exquisita, aquella actividad siempre inquieta y anhelosa de cosas grandes, aquel instinto sublime de compasión y de caridad, hacia una obra permanente y eficaz de un valor positivo y social, de un sentido profundamente cristiano. Ha nacido la idea de un hospital que va a ser la cuna de la orden nueva, entregada a todos los heroísmos de la caridad, la orden de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. El pastor, el soldado, el albañil, el buhonero, el hombre a quien se acusa de inventar cada mañana un nuevo oficio, ha encontrado finalmente su camino. Ya no vuelve a dudar, aún se encamina a Guadalupe en una peregrinación rica de prodigios y de aventuras pintorescas, pero es para poner su obra bajo la protección de la Virgen. A la vuelta, entra en Granada con una carga de leña sobre los hombros, para ganarse unos maravedíes, y pocos días después, en el mes de noviembre de 1537, compra una casa para recibir a sus hermanos, los pobres y los enfermos. El hombre de temperamento exaltado, imaginativo y soberanamente excitable se convierte ahora en un creador, en un organizador, en un precursor de todos los métodos de la beneficencia moderna, sin despojarles del alma de la caridad. Desde los primeros días tiene ya 50 camas con sus mantas, esteras, almohadas y a la cabecera una cruz de palo. Imitando a Cristo, Juan empieza a sanar el alma. ¿Ha mucho tiempo que os confesasteis?, pregunta a los que imploran su socorro, pero admite a todos y a todos los cuida con el mismo amor. Los limpia, los cura, los consuela, les da de comer. Con su presencia la morada del dolor se convierte en mansión de alegría. Todo es limpieza, orden y paz en ella. Diariamente, después de anochecer, sale a recorrer la ciudad mendigando para las necesidades del día siguiente. Va lentamente, llevando un gran cesto de mimbre sobre la espalda y a los lados, sujetas con una cuerda, 2 ollas grandes de cobre. De cuando en cuando se detiene y grita con voz poderosa: «Hermanos, haced bien para vosotros». Como antes los golpes, llueven ahora las limosnas, y el que antes no tenía un escudo, los maneja ahora por miles, y los que se habían reído del loco quedan pasmados de su alta sabiduría, le admiran, le veneran, y en Vivarrambla y en Albaicín no se habla más que de aquel extranjero prodigioso. Las gentes del pueblo se arrodillan delante de él, los palacios se abrían a su voz, los aristócratas se honraban llenando su canastillo. Los mismos bienaventurados querían asociarse a su obra de humanidad cristiana. Recordemos el cuadro famoso de Murillo. El santo vuelve a su casa con el cesto lleno. En el camino, tendido junto a una esquina, encuentra a un mendigo enfermo y ulceroso. Con gran dificultad le sube a su espalda y renqueando se dirige hacia el hospital. De repente, un desconocido le sale al encuentro, le coge del brazo, le sostiene y le guía. Es el arcángel San Rafael. El maestro Ávila le ayuda también con sus consejos. Juan Ciudad, espíritu generoso, con todos los ímpetus de un volcán, necesitaba una dirección que enfrenase y encauzase sus nobles impulsos. Así se lo decía aquel finísimo conocedor de hombres. «Hermano mío», le escribía, «tomad el ajeno consejo, que si permanecéis obediente no seréis engañado por el enemigo. Un gran santo ha dicho que aquel que se escucha a sí mismo no tiene necesidad del demonio que le tiente. Yo os ruego, pues, que continuéis en obediencia por amor de Dios». Cuando estos hombres maravillosamente dotados son suficientemente humildes para desconfiar hasta de sus más excelsas inspiraciones, entonces es cuando dejan las obras que no mueren. Esto explica la fecundidad de la obra de San Juan. Su persona, sus pobres, su hospital, todo cuanto iba creando, lo puso desde el principio en manos del arzobispo, y el arzobispo le dio su protección, su bendición y su apoyo. Le dio su nuevo nombre y su gloria de fundador. Constantemente veía el prelado a su protegido con vestidos distintos, cada vez más roto y destrozado. Indagó la causa y llegó a saber que el bendito hermano Juan no podía tener 2 días seguidos el mismo ferreruelo, las mismas calzas ni la misma camisa, porque en cuanto veía a un pobre peor vestido que él, sentía el anhelo irresistible de trocar las prendas menos malas por los harapos. «Bueno», le dijo un día al arzobispo, «desde ahora eso ha terminado. Vas a tener un hábito bendito por mi mano, que te has de guardar muy bien de enajenar.
e inmediatamente le vistió una túnica parda, le puso encima un escapulario pardo y le dio el nuevo nombre de Juan de Dios. Así nació la nueva orden, consagrada al cuidado de los enfermos y los locos. Sus primeros compañeros los encontró el fundador entre la gente más desgarrada, caballeros de pendencia diaria, jugadores empedernidos, carne de presidio y de burdel. En el burdel encontró Juan de Dios almas generosas que le hacían llorar de alegría. Tenía el secreto de despertar en los corazones más podridos los instintos de la virtud y del heroísmo. La obra crecía, se aumentaban los pobres y los gastos se hacían cada vez mayores. Había deudas. La locura del amor no suele entender mucho de prudencias administrativas, pero tiene sobre ellas una gran ventaja, que nunca terminan mal. San Juan de Dios salió a colectar por Andalucía, llegó a Toledo y a Valladolid, donde entonces estaba la corte. Los magnates se empeñaron en presentarle al príncipe don Felipe. Al llegar a su presencia, cayó de rodillas pronunciando estas palabras: «Señor, a todos los hombres acostumbro yo llamarlos hermanos, pero a vos, que sois mi rey y señor natural, no sé cómo llamaros». «Llamadme como queráis, hermano», respondió don Felipe. Y animado por su agradable acogida, le dijo San Juan de Dios estas palabras: «Pues yo os llamo buen príncipe, y buen principio os dé Dios en el reinar, y buen fin para que os salvéis». Tal fue la entrevista con el más grande de los reyes. Poco después de esta excursión a través de Castilla, San Juan se sintió enfermo. Ya en cama le dijeron que una avenida del Genil había dejado cerca del hospital una gran cantidad de madera. Levantóse a recogerla para sus pobres. Mientras estaba en tal tarea, un joven fue arrastrado por la corriente, arrojóse tras él para salvarle, y este esfuerzo agotó sus energías. Todavía se levantó otra vez para salvar el alma de un tejedor desesperado que se empeñaba en cortar el hilo de su vida. Por junto a su lecho pasaban sin cesar las gentes de Granada, desde el virrey y el arzobispo hasta los gitanos y los moriscos del Monte Sacro y el Albaicín. Pasaban también, dejando huellas de luz, los habitantes del cielo. Intrépido hasta el fin, quiso recibir dignamente la visita de la muerte. Levantóse del lecho, se vistió y tomando el crucifijo en las manos, quedó arrebatado en oración estática. Estaba solo con su Dios. Cuando una hora después fueron a verle sus compañeros, le hallaron en esa actitud, de rodillas, el crucifijo entre las manos y los ojos clavados en el cielo. Pero eran ya los ojos de un muerto que goza de la verdadera vida. Así dejó de latir aquel gran corazón. Así dejó la tierra uno de los hombres que más trabajaron por arrancar sus espinas. Tenemos en San Juan de Dios a un santo polifacético, soldado, albañil, buhonero, enfermero divino. Hagamos como él, procuremos cada cual en su estado y profesión ser fiel reflejo de Dios, busquemos la santificación en las cosas ordinarias, ofrezcamos todas nuestras acciones a Dios y puesto que son pequeñas dádivas a nuestro Padre Eterno, procuremos hacerlas todas con la mayor perfección posible, divinizando lo ordinario. Hay gente a la que se le pasa la vida pensando que Dios le ha reservado para una gran empresa, y cuando se quieren dar cuenta, la vida se les ha escapado de entre sus manos y han desperdiciado la gran empresa para la que verdaderamente había sido elegido, su santidad. Nos dice San Pablo continuamente que la voluntad de Dios para con nosotros es la santificación, pues Él nos ha llamado no para vivir en la inmundicia, sino para vivir en la santidad. Esa es nuestra verdadera empresa, el verdadero fin de nuestra vida. Alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor, para por medio de ello salvar nuestra alma, como nos enseña San Ignacio de Loyola, compañero de batallas de San Juan de Dios, antes de las conversiones de ambos. Ama y haz lo que quieras, nos dice San Agustín. Procuremos hacerlo todo en la caridad, es decir, amando a Dios y todo lo que Dios ama. Entreguémonos a los demás generosamente para ganar almas para Cristo. De lo contrario, incurriríamos en una filantropía fugaz y vana, sin mérito alguno. Atesoremos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no los corroen, ni los ladrones los roban. Hagamos todo, absolutamente todo, por Dios, y teniendo siempre en mente la mayor honra y gloria de Dios y de su Santísima Madre, y bien de su Iglesia Católica, como motor de nuestro actuar. Aceptemos con humildad y en silencio
todos los contratiempos e insultos como hizo San Juan, pues como carne tersa, dura por nuestros pecados, merecemos ser golpeados con justicia para convertirnos en un manjar suave y jugoso, digno de nuestro Señor. Qué diferente es el mundo, la vida, vista desde la fe, actuada en y por Dios, con caridad. Vemos cómo San Juan cargaba con los enfermos, incluso llenos de llagas purulentas y en muchas ocasiones con enfermedades contagiosas. Sin embargo, a todos ellos, así como los hijos de su orden, los trataba como si fuesen el mismo Cristo. Y empeñado en curarles las dolencias de su cuerpo, lo primero que hacía era interesarse por su espíritu, por el estado de su alma. ¿Cuánto hace que te confesaste por última vez? Es lo primero que les inquiría. No les preguntaba cuándo habían comido, sino cuándo se habían confesado, pues de nada serviría sanarles el cuerpo si no sanaba también sus almas, si no los llevaba a Cristo, médico divino. Imitemos la caridad de San Juan de Dios para con el prójimo, pues por ella hemos de ser juzgados. Ama en Dios y por Dios a los demás, si quieres gozar de Dios en la vida eterna.